Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar, creo que ahora sí terminamos ya la última parte de este estudio. Creo que esta es la última parte y vamos a leer ahí, nos quedamos en una promesa para el que venciere. Ya leímos toda la parte de reproche del Señor que tiene para esta iglesia y para este tipo de iglesia que tienen este comportamiento. Pero vamos a ver aquí, para ya entrar un poquito a detalle y agarrarle el hilito a lo que hemos estado viniendo hablando ya por un tiempo, para refrescar nuestra memoria. Vamos a leer todo este mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14 dice así, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí comenzamos del versículo 20 al 22, la última parte de este estudio. Ya estudiamos por 4 semanas este mensaje a la última iglesia de la Odisea. Y vamos a terminar con estos 20, el versículo 20, 21, 22 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de todo, el Señor muestra más lo que Él es amor, y muestra su bondad a esta iglesia, porque aunque si vemos, ya lo hemos visto, todo lo que habla esta exhortación a esta iglesia, le dice pues cosas feas, ¿verdad? Que es desnuda, pobre, ciega, y al final el Señor tiene misericordia y le dice, todavía le da una esperanza, ¿verdad? Le dice, lo invita: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y le dice estas palabras en el versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre que está en su trono. Así que con todo esto, con todo lo que hizo esta iglesia, con todo su mala administración, su mala manera de vivir, el Señor aún así se compadece y tiene misericordia de esta iglesia. Y es lo mismo se aplica a cualquiera de nosotros que tenemos este carácter. El Señor no está como muchos lo piensan, que está con un
látigo para castigar a la iglesia, sino que el Señor es paciente y Él está esperando que nosotros cedamos y que sirvamos al Señor de corazón, porque Él es bueno y esa es su manera de ser. Él es lo que Él es amor, y así lo demuestra. Así que en esta última parte vamos a ver que dice una promesa para el que venciere, y ya lo leímos ahí, el versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué gran promesa de aquí del Señor, que solamente va a ser a quién, a los vencedores, al que venza, ¿verdad? Entonces Cristo, fíjense bien, Cristo venció el pecado y ahora está en el trono celestial. Esto lo podemos ver a través de los evangelios, donde Cristo derrotó ¿a quién? A Satanás, venció la muerte y resucitó, y ahora Él está en el cielo a mano derecha intercediendo por nosotros. Esto nos recuerda que al principio de su ministerio el mismo Satanás le tentó, ofreciéndole todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración. No vamos a entrar a detalle, ya lo hemos hablado otras veces, pero por supuesto que aquí, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Rechazó tal oferta, porque sabemos que Dios tenía su plan perfecto. Entonces el Señor lo rechazó, esta tentación, y con esto Él le contestó diciendo así: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y a Él solo servirás, ¿verdad? Jesús sabía el futuro. Por más tentador que haya sido la propuesta que Satanás le hizo, el Señor sabía dónde iba a terminar este personaje, ¿verdad? El enemigo de Dios, y le dice ahí: al Señor tu Dios, a tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces ahorita podemos ver que aquí, como está la situación en el mundo, podríamos estar pensando que Satanás la tiene ganada. Vemos cómo la iglesia, especialmente en nuestros días, todo esto que está pasando, todo tiene un propósito. Como ya lo hemos dicho una vez y lo vuelvo a decir, el Señor tiene el control de todas las cosas. Pareciera que todo el mundo está en descontrol, pero todo lo que está pasando es el Señor sabe paso a paso lo que está ocurriendo. Todo tiene un propósito. Hace algunos años, cuando la iglesia aún no ve lo que estamos viviendo, pero todo este acontecimiento de la pandemia y toda esta cosa que estamos viviendo ha sido para probar. Es una prueba a la iglesia. Se recuerden que cuando Jesús dijo que vamos a ser probados como el oro, vamos a ser pasados por fuego, para que en el fuego se purifique, y en el fuego salen todas las impurezas. Sale la llamada, cuando el oro se prueba en el fuego, se funde, sale la natita que se llama escoria, y es toda la suciedad. El Señor ahorita lo podemos ver de una manera espiritual, pues muchos de los que vivían en iglesias, que pretendían vivir una iglesia, que pretendían vivir una iglesia cristiana, o que pretendían que estaban siguiendo a Cristo, muchos ya se apartaron. Eso lo podemos ver cuando las iglesias se cerraron, que ya se les prohibió, y muchos se asustaron con todo lo que pasó, y muchos muchos decidieron no regresar a las iglesias. Si usted se va un domingo a la mañana, le vamos a dar permiso que falte un domingo, como quiera faltan siempre, pero bueno, váyase a dar una vueltecita los domingos a la iglesia ahí por su barrio y todo, y va a ver que muchas iglesias ya no abrieron, ya permanecieron cerradas. Esas iglesias
con este pequeño fueguito que apenas está comenzando, pues muchas de las iglesias, entre comillas, empezaron a enseñar el cobre. No sé si han comprado un reloj que le venden que le dicen que es oro. Esos que andan vendiendo los árabes ahí, que se lo pescan ahí en el mall, y que le dicen, te voy a vender un anillo de oro, y lo compra y al final viene y le pasa el ácido de la batería y sale el cobre o sale el bronce más abajo. Bueno, esta prueba que estamos pasando ahorita, apenas esto es una pequeña prueba y está enseñando el cobre, el Señor está purificando. Así que aquí esta promesa es para el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces el Señor nos está probando, aunque usted no lo crea. Vemos aquí también que dice el ejemplo, para que con esta respuesta Jesús le dejó claro que si para llegar a tener el mundo entero eso implicaba dejar de adorar a Dios, entonces no lo quería. ¿Qué ejemplo para nosotros que el Señor nos ayude a entender que Él es el creador de todo y que teniéndole a Él lo tenemos todo? Entonces, y que sin Él nada de lo que podamos llegar a tener vale la pena ni tiene sentido, ¿verdad? Dejar hacer unas cosas, buscar las cosas del mundo, cuando en Cristo lo tenemos todo, de verdad que es una tontería. Entonces Cristo venció por el camino de la cruz, dejando ese modo un ejemplo a los que le seguimos, a sus seguidores. Es verdad que como consecuencia de su fidelidad al Padre, fue crucificado. Yo no me quiero equivocar en este aspecto aquí, pero aquí está el pastor que me corrija si me equivoco. Pero cuentan los historiadores, porque vemos en las películas que a Jesucristo lo crucificaron con un taparrabo, pero la historia dice que lo crucificaron desnudo. Así es. Ahora nomás solamente le ponen para proyectar la imagen, ¿verdad? Pero dice que fue humillado de esa manera. Entonces fue crucificado desnudo, y es algo que es una humillación al Dios Todopoderoso. Entonces es vergonzoso esto, pero Jesús, esa fue su fidelidad al Padre, que fue crucificado desnudo y en pocas horas murió, pero 3 días después resucitó victorioso, como lo dice aquí, al que venciere, resucitó victorioso de la muerte, y así subió al cielo, a donde, como dijimos, ahora está sentado a la derecha del Padre, y donde fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Alguien puede leer Hebreos 2:9, por favor? Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios guardaste la muerte por todos, gustaste la muerte. Amén. Lo voy a leer aquí para que se escuche en el video. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos. Entonces, aquello que parecía una derrota, ¿qué creen que fue? En realidad fue su victoria. Algo que me gusta ver es cuando veo la película de La Pasión del Cristo, cuando usted ve en la imagen donde ponen ahí una imagen satánica ahí donde Satanás va y se está riendo, donde ve que ya lo están para matarlo, y él cree que tiene la victoria. Y
me sorprendo, ¿verdad? De cómo hasta el mismo Satanás, cómo Dios lo engañó, ¿verdad? Satanás creía que al verlo morir ahí, él ya creía que al verlo ya muerto, Satanás había obtenido la victoria contra Dios, pero le dio la vuelta a todas las expectativas, lo engañó de tal manera, o no lo engañó, lo hizo creer, y ahí Satanás fue la derrota donde él tuvo, ¿verdad? Que Jesús con su muerte tuvo la victoria ahí al resucitar. Bueno, ahora desde esta posición de supremo honor, quiere que aquellos que también que vencen al mundo por medio de la fe, vamos a leer 1 de Juan 5:5, parece que ahorita la leímos. 1 de Juan. Sí. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esa es la manera que obtenemos la victoria. Muchos tratan de buscar una victoria por medio de obras, cuando aquí está la respuesta a esto. Fíjense bien, vamos a leerlo un poquito detenido para entenderlo bien. Me voy un poquito desde el versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué le pasa? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es como si lo pusiera en automático. Es una acción ¿cómo se dice? En cadena, en reacción. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, es en automático. Aquí, si usted ama a Jesús, automáticamente dice: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son bien gravosos. ¿No? No son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La promesa que nos está dando aquí al final de la exhortación a la iglesia de Odisea, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién? Nuestra fe. Nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí la respuesta está sencilla. Muchos se la hacen complicada porque no leen la Biblia, o viven por falta de ignorancia, ¿verdad? Pero aquí en estos pequeños versículos que estamos viendo aquí está todo. Al que venciere, Apocalipsis 3:21, y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de creer a Jesús. Aquí dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Entonces, no se le complique más la vida. ¿Quiere tener la victoria? Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, y en su sacrificio para darnos esa salvación. Ahora, para que se sienten con Él en su trono, ese es un privilegio que no merecemos y que recibimos por gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues no puede ser otra de la que reinar con Cristo sobre este universo. Ya sabemos lo que le espera a la iglesia. Aquí lo voy a recalcar una vez más.
Ah, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos para este mundo, para las personas. Va a haber salvación después de cuando Cristo venga por su iglesia, pero ahorita en estos momentos, en los tiempos de gracia, la iglesia es bienaventurada, Amén. es dichosa, porque todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, nosotros vamos a tener un oficio, o vamos a hacer, más bien no un oficio, vamos a hacer ¿qué? Reyes y sacerdotes, y vamos a tener un trabajo que hacer con Él, que vamos a reinar a este mundo. Entonces, hermanos, eso es algo que si lo hacemos como la vaca, lo rumimos, lo rumiemos y lo saboreamos, lo analizamos, lo vemos, hermanos, la tenemos hecha, como quien dice. Entonces, nosotros estaremos reinando con Cristo. Por eso dice aquí: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Nosotros estaremos con Él reinando en este mundo. Ahora, sin embargo, mientras estamos en este mundo, Él probará nuestra fidelidad. Ya lo dije hace ratito. Esta pandemia ha servido para probar, para más o menos limpiar un poco de lo que es la iglesia de Cristo. Él probará nuestra fidelidad. Al fin y al cabo, gobernar su reino es una inmensa responsabilidad que no se puede dejar en manos de cualquiera, ¿verdad? Estamos en tiempos donde se exigen muchos derechos, pero habla la gente de muchos derechos, pero no habla de responsabilidades, ¿verdad? Como creo que mi esposa lo dijo la semana pasada, el ser rey requiere de tener una disciplina. Entonces, el Señor no puede dejarlo en manos de cualquiera. Ahora, pensemos en los creyentes de la Odisea y en nosotros mismos también. ¿Por qué? Ahora, fíjense bien, quizás ellos eran como muchos otros que empezaron su carrera cristiana, como con muchos la comenzamos, con una gran ilusión. De la misma de la Odisea a los mismos creyentes de hoy, el cristiano comienza la carrera cristiana con ilusión. No faltaban a ningún culto y se esforzaban en crecer espiritualmente, pero tal vez empezaron a ser atraídos por los placeres del mundo. Así de la misma manera, en aquellos tiempos como en nuestros tiempos, los placeres del mundo siempre han existido. Ahora, con la tecnología, nosotros tenemos, yo creo que más entretenimiento que en aquellos tiempos, pero me imagino que en aquellos tiempos, ¿qué serían las atracciones? Ir a ver a los caballeros que iban con el caballo y bueno, las actividades que hayan tenido eran lo mismo. Su mismo objetivo era desviar al cristiano, atraerlos, a sacarlos de la iglesia. Entonces, se empezaron a apartarse. ¿Dónde me quedé? Okay. No faltaban a ningún culto, se esforzaban en crecer espiritualmente, pero también empezaron a ser atraídos por los placeres del mundo, de tal modo que dejaron de leer la palabra de Dios, porque preferían ver la televisión, o ya fuera bueno, estamos hablando de nuestros tiempos, preferían ver la televisión o navegar por internet. Cuando iban a los cultos, empezaban a mirar con inquietud el reloj, si el predicador se alargaba un poco,
porque querían regresar rápido a la casa para ver el Super Bowl, el fútbol, o lo que fuera, ¿verdad? De la novela, la serie. Se les alargaba el culto, su programa favorito. Otras veces no iban a la iglesia porque se habían comprado una casita por allá en la montaña y pues querían disfrutarla. Al final trabajaban tanto para pagar todos los caprichos que ya no les quedaba tiempo ni para leer la Biblia, ni para tiempo para orar, ni ir a la iglesia o compartir el evangelio con otras personas. Pareciera que estuviera hablando un poquito rudo, pero es la realidad de las cosas. Esa es la situación en la que estamos viviendo. Por eso, si no me creen, como lo hablamos el domingo en el culto en la casa del hermano, si no me creen a mí, ahí se ven los resultados, ¿verdad? Y no solamente es nuestra iglesia, esto es general en todo el mundo. Entonces, todo esto es con un propósito. Todo esto va a traer consecuencias. Todas estas, le somos muy fieles al donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está, ¿verdad? Pero gloria a Dios por los que estamos. Gracias a Dios por los que toman la buena decisión de venir a los cultos. Entonces, siéntase contento porque usted ha tomado la mejor decisión que pudo haber tomado. Ok. Como dije, todo esto tiene un propósito. Al final, pues las consecuencias, pues para algunos van a ser irreversibles, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra de Dios dice todo lo que sembrares, de eso segaremos. Entonces, bueno, un dicho de mi esposa que tienes dice, para ellos lo hacen. Y es una realidad, ¿verdad? Todo lo que hacen las personas lo hacen para ellos. Así que, bueno, escoja usted la buena decisión, tome la buena decisión. En el caso de que estas personas fueran auténticamente creyentes, aquí como forma de pregunta, ¿qué ocurriría con ellas cuando lleguen al cielo? ¿O qué puede poner el Señor en sus manos para que lo administren? Ahora, la respuesta la podemos encontrar en la parábola del Señor, cuando puso sobre las 10 minas. Vamos a leer ahí en Lucas, creo que sí. ¿Va bien ese reloj o no? Lucas 19. Lucas 11. Fíjense bien cómo dice Lucas 11. Vamos a leer del 19. Sí, dije 11, sí. ¿Lo tienen? Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le daría una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fíjense, vamos a leer hasta el 27. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló a la gente y se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían, ¿qué fue? Señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado
y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Belcebú echó fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Fíjense bien, aquí viene lo bueno. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, ¿a dónde va a volver? Volveré a mi casa, donde allí salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el diente que te trajo y los senos que mamantaste. Ahora fíjese la respuesta de él. ¿Cómo dice el versículo 28? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, esta es la respuesta. Somos aquellos que habían negociado hábilmente con el dinero recibido y lo habían hecho producir. El Señor les dijo con autoridad sobre varias ciudades, a cada una en su función de cuando habían aumentado el capital inicial, pero a uno de ellos que no había producido nada, leímos la cita incorrecta, pero se le quitó incluso lo que se le había dado. Aquí me equivoqué sí. Ok, entonces aquí vamos a encontrar un eco de esta promesa que Jesús hizo a sus 12 apóstoles. Ahora sí, vamos a leer Lucas 22. Leí otro versículo que no estaba, pero dijo, aquí está, Lucas 22, 28. Fíjense bien. 28 y 30, 22, 28 y 30. Pero vosotros, ¿me siguen? Sois los que habéis permanecido conmigo. Ese es el punto que quería llegar. Fíjense bien. ¿Pero quién? Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. ¿En dónde? En mis pruebas. Yo pues os asigno ¿qué? Un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi casa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, los que ya estamos aquí, somos salvos, tenemos la certeza de serlo, pero aquellos que nos van a ver en video, y si aún la iglesia está aquí, pues no pierdan la oportunidad de entrar en el reino de Jesús, porque aún tiene tiempo. Si lo está viendo ahorita y la iglesia está aquí, aún tiene tiempo de ser parte del reino de Cristo. Entonces, gobernar con Cristo
es el más alto honor que el ser humano puede aspirar. Ser dirigente por algunos años en una ciudad como en la Odisea habría resultado algo de mucho prestigio para cualquiera de los creyentes ahí en ese lugar en su momento, pero no comparable con lo que Cristo promete a sus hijos fieles. Entonces, por eso el Señor dice: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces el Señor nos hace ya un llamamiento, ya ahora sí vamos a terminar, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. No solamente este versículo que vamos a leer, no solamente se la da a la iglesia de la Odisea, se la da a las 7 iglesias, y es algo a mí que me gusta mucho repetirlo casi en todos los mensajes. Esto nos lo da a todas las iglesias, este mensaje. Apocalipsis 3:22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, eso es de suma importancia, porque si usted ve ahí, es una E con E mayúscula. Está diciendo el Espíritu Santo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hoy vivimos en tiempos donde la persona dice que creen que Dios ya no habla, pero Dios nunca ha dejado de hablar. Y el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Así es. Siempre. Pero nuestros oídos están, no sé si están llenos de wax o de cerilla, pero tenemos una cerilla espiritual que no nos deja escucharlo. Pongamos atención al oído del Espíritu Santo, y Él siempre nos está hablando, y mayor de los tiempos es exhortando para que le escuchemos. Entonces, esta expresión aquí que vemos al final de cada carta, como lo dijimos, ya tiene el propósito de que cada persona, de forma individual, recapacitemos sobre lo leído y que lo apliquemos correctamente a nuestra vida. Esto es de mucha importancia, porque muchas veces oímos un mensaje de la palabra y pensamos en cuánto le hace falta al que está sentado al lado de usted, pero casi nunca dice: es para mí. Entonces, nosotros mismos, ese mensaje es para nosotros mismos. Es Dios hablándonos por medio de su palabra, ya sea la escuela dominical, la predicación, el estudio. El Señor siempre nos va a estar hablando de una manera o de otra. Así que solemos hacer de esto con las amonestaciones, pero sin embargo no dudamos en aplicarnos inmediatamente a nosotros mismos cualquier promesa de bendición que escuchamos. Cuando aquí no practicamos eso, pero hay predicadores que les gusta hacer sentir bonito a las personas, y les dice bonito, y se oyen puros amenes. Amén, amén, amén. Dios te quiere bendecir. Amén, amén, amén. Dios quiere una compañía para la hermana Luz. Amén, Dios. Y país y todos, amén. Yo me recuerdo, bueno, ya no voy a decir nada, pero hay una hermana que decía, para todos decían amén. Se van a ir al infierno. Amén, amén. Bueno, es otro rollo. Bueno, entonces, el mensaje, sea bueno o sea de exhortación, es Dios hablándonos, y es para que lo escuchemos, ¿verdad? Para que lo tomemos, no es para el hermano ese que anda medio mal, le anda yendo otro equipo malo, conviértase, hermano, o algo. Pero bueno, no. Es bromilla. Ok, ya vamos a terminar. Entonces, al final, ahora bien, al final, cada una de las iglesias que recibieron, ya terminamos con estas iglesias, al final cada una de las iglesias que recibieron estas 7 cartas eran diferentes una de la otra. Cada iglesia era diferente, tenía diferentes maneras de situaciones en su vida cotidiana. Tenían diferentes modos de vivir, tenían diferentes aflicciones,
pero esta iglesia era la más bendecida y esta iglesia fue la más exhortada que otras. Entonces, la razón estaba que cada una de ellas tenía una disposición diferente a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de esta iglesia de la Odisea, la pregunta que queda en el aire es si había alguien que todavía estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ya lo vimos anteriormente, decía: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Allí era una iglesia de desorden. Una iglesia, este es un pequeño resumen, donde era una iglesia donde todo estaba muy bonito, todo era muy lujoso, parecía que todo estaba muy bien, buena comida, buenas casas, buena tecnología en su tiempo, como en nuestros tiempos, es lo mismo. No les faltaba nada, muy prósperos, muy prosperados, pero era la que tenía la peor situación de todas las iglesias. Entonces, ya para terminar, la iglesia de la Odisea refleja una parte muy importante del cristianismo de este siglo. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica. ¿Alguien sabe qué es anémico? Como muchos cristianos en nuestros días, que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el Evangelio con otros. Cristianos que se entregan por completo a los negocios o a los estudios, pero poco a poco o nada a la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismo y crucificar el yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin el verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen y porque han abrazado el relativismo de este mundo. Iglesias con una perfecta organización y atractivos, programas que pueden funcionar muy bien sin la presencia de Jesús. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado ser relevante para el mundo. Y esto lo vemos lamentablemente aquí cuando vimos, ya lo dije, cuando vimos esta pandemia, que la iglesia enseñó el cobre, lo que estaba, ahora no toda la iglesia, la mayoría, pero de aquí va a salir esta manada pequeña, la que el Señor siempre ha hablado, que es un grupo pequeño, el que verdaderamente confía en Dios. Entonces cuenta la historia de la iglesia, de una iglesia que en la puerta de su local había escrito este versículo bíblico que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con el tiempo, una hierba había ido creciendo en su lado. Una parra, es ¿cómo se llama? La que crece una enredadera, sí. Había ido creciendo con el tiempo, ahí en el lado de ese mensaje, y poco a poco empezó a tapar las palabras del versículo, empezando por el final. Primero cubrió la palabra crucificado, y curiosamente después también la iglesia que se reunía en aquel local había dejado de predicar la cruz de Cristo. Luego esa enredadera siguió creciendo y también ocultó la palabra Cristo, algo que una vez más también guardaba relación con lo que ocurría adentro. Ellos habían dejado de hablar de Cristo para centrarse en otro tipo de mensajes más sociales y del gusto de la sociedad moderna. Entonces, finalmente, esta enredadera creció hasta tapar la palabra predicamos.
lo que también se correspondía con lo que en la realidad de esa iglesia. Habían cambiado la predicación por otras actividades más entretenidas. Pregunta, ¿qué quedó al final? Pues solo quedó la palabra nosotros. Cristo ya no estaba ahí y solo estaban ellos. Algo parecido a esto era lo que le había ocurrido a esta iglesia de la Odisea. Y roguemos nosotros que nos libre de ir por ese mismo camino. Así que los hechos hablan por sí solos. Solamente lo que nos queda es permanecer fiel y seguir confiando en aquel que nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, ¿verdad? De aquel que dio su vida por nosotros. Ojalá que tengamos este mismo sentir todos y pues que Dios nos ponga así como el hacer, o como dice, el querer como el hacer, ¿verdad? A trabajar en su obra, a compartir el mensaje y que solamente que estemos dispuestos. Él se va a encargar de lo demás. Simplemente tener un corazón dispuesto y Dios es el que se va a encargar de, ya sea ponernos aquí, ponernos allá, o lo que el Señor quiera, lo que quiera hacer con nosotros, simplemente que tengamos la decisión de servirle. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche terminamos el mensaje de la Odisea y vamos a hacer despedido. Le voy a pedir a Lucy si nos despide en oración. A Lucy.